¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Man? ¿Cómo están todos? Bueno, tenemos en este programa dos temas centrales. Uno de ellos vamos a hablar de la hipomagnesemia. Es una enfermedad metabólica que ataca, principalmente al rodeo de cría. Y sobre este tema conversamos con el médico veterinario Germán Cantón, que es profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. Y también, María, vamos a hablar del cultivo de trigo. Una producción emblemática, no solamente en el país, sino también en nuestra región, nuestra zona sudeste bonaerense, que es evidentemente la zona de mejor producción, de mayores rendimientos potenciales. Pero, ¿qué está pasando a nivel nacional y, qué está pasando con los productores de trigo? Sí, Hernán, si bien en la campaña 2014-2015 hubo una superficie sembrada de 4.200.000 hectáreas, este número es bajo debido a las pérdidas económicas, al bajo precio, a las políticas del gobierno nacional. Y vamos a hacer una comparación con la campaña 2015-2016. Y en este año, seguramente vamos a tener una menor producción, sí, María, ¿no? Para este año se estima un 26% menos de superficie sembrada, más o menos unos 11 millones de toneladas. Se estima que se va a cosechar. Bueno, realmente es un problema muy importante, ¿no es cierto? Porque, lógicamente, lo que hace a la producción nacional y a las exportaciones se van disminuyendo en forma paulatina. Y sobre este tema, hablando del cultivo de trigo, conversamos con el doctor Pablo Abate, profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Algunos temas, entonces, para compartir en este programa. Bueno, nuestras vías de comunicación, María. Sí, como siempre, www.sudesteagropecuario.com.ar. Y también se pueden comunicar a través de mensajes de textos al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Nos encontramos en la Estación Experimental INTA Balcarce y vamos a conversar con el médico veterinario Germán Cantón, que es del grupo aquí de lo que hace a Sanidad Animal, y vamos a tocar varios temas, entre ellos la hipomagnesemia, una enfermedad metabólica casualmente producto de la carencia de este elemento. Los saludamos. Germán, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hablar de hipomagnesemia, a ver si la podemos definir en primer lugar. Sí, hipomagnesemia es una enfermedad, una de las más frecuentes en nuestros sistemas de producción de carne, por lo menos acá en el sudeste bonaerense, que como dijiste es una enfermedad metabólica que está relacionada por un lado un insuficiente aporte de magnesio o por la interferencia de otros minerales en las pasturas que los animales consumen, y por otra parte tiene un componente animal que es bastante característico, que se da en un momento determinado del ciclo fisiológico de ese animal, sobre todo en vacas que están preñadas, cercanas al parto, y en el periparto y en los primeros 15-20 días de que paren. Y esto más que nada está relacionado a que es un vientre que estaba hasta ese momento gestando, empieza a producir leche por demanda del ternero, y esa demanda energética que tiene aparejado la producción de leche hace que un animal empiece a perder estado, empiece a movilizar grasa, y eso está muy relacionado con la aparición de la hipomagnesemia. ¿Se puede confundir la hipomagnesemia con la hipocalcemia o son cuestiones distintas? Desde el punto de vista patológico son cuestiones distintas. Generalmente la hipocalcemia es una presentación clínica que se da en el tambo, en un momento también bastante similar con respecto a la hipomagnesemia, que es más característico de la cría, en los campos de cría. Aunque la hipomagnesemia que no todos conocemos en campos de cría, que es la aparición de animales muertos de forma súbita, sobre todo animales adultos, vacas, consumiendo pasturas o verdeos, si uno toma muestras de sangre de esa vaca que está con hipomagnesemia, generalmente tiene también una hipocalcemia, pero clínicamente son dos entidades completamente diferentes. Casualmente, tenemos o tuvimos un invierno de muchas lluvias, de mucha humedad, y eso a lo mejor favorece, ¿no es cierto?, lo que hace a la ingesta del animal para manifestar la hipomagnesemia. Sí, este año fue un año donde hubo muchas consultas de hipomagnesemia y mortandad por hipomagnesemia, y generalmente lo esperamos cuando se dan años con estas características climáticas, sobre todo porque fue un invierno bastante benigno, entonces por ahí los animales
gestando llegaron al momento de la aparición con un muy buen estado corporal. Eso favorece a que luego se manifieste la hipomagnesemia cuando ese animal, como ya mencionamos, pare y empieza a lactar. Y a su vez las condiciones climáticas de alta humedad y baja luminosidad hace también que las pasturas estén más predispuestas a que tengan menos concentración de magnesio o tengan la interferencia con algún otro mineral. Es decir, que no convendría, bueno, en un rodeo de cría normal, ¿no es cierto?, que la vaca llegue al parto o a la aparición gorda, ¿no es cierto? Sería excedida de grasa, es un inconveniente. Sí, generalmente uno no lo tiene muy en cuenta y muchos productores les gusta que la vaca llegue en ese estado al momento del parto, pero está bien estudiado que no es necesario que llegue muy gorda a ese momento, porque para este tipo de presentaciones es lo que principalmente predispone a la presentación. Después tenemos otras herramientas de control de la enfermedad y prevención, como es el aporte de sales minerales durante, sobre todo, la segunda mitad de la gestación, para que cuando llegue el momento crítico el animal tenga los aportes, sobre todo de magnesio, necesarios. Pero una herramienta quizás la más barata sería tratar de hacer una restricción y un manejo nutricional de ese vientre para que evitar llegar a este estado, sobre todo en los años como vienen, como fue este año, donde quizás por las pocas heladas que hubo y fueron bastante benignos sobre todo para campos naturales, el animal llegó en muy buen estado. Claro, esos rebrotes casualmente que favorecen esta situación. Germán, vamos a poner un caso hipotético. Ustedes son llamados para un campo, como lo hacen habitualmente, que son llamados para lo que hace a un problema puntual que pueda haber en un establecimiento. Detectan hipomagnesemia, animales muertos. ¿Qué se debe hacer en ese momento? Sí, generalmente la consulta cuando viene por hipomagnesemia es bastante característica cuando aparece y en la época que aparece, que es esta. Generalmente lo que siempre hay que tratar de descartar también es la presencia de algunas otras enfermedades que se pueden manifestar de la misma zona, de la misma forma, y a veces en la zona está presente, como puede llegar a ser carbunco. Que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo campos donde se sabe que carbunco es un problema o zonas donde se sabe que carbunco es un problema, porque clínicamente por ahí se puede manifestar de la misma forma, que es la aparición de animales muertos, adultos muertos, sin signos previos. Una vez que eso está descartado o ya está confirmado, se sabe, hay antecedentes de que se está vacunando o no, uno puede pensar por hipomagnesemia porque en realidad pueden aparecer animales con signología clínica, animales nerviosos, con agresividad, que es bastante característico de la hipomagnesemia. Hay formas para confirmar la enfermedad, generalmente muchas veces a campo la confirmación es clínica, los veterinarios reconocen la enfermedad como un problema y ya instauran medidas de manejo. Lo que habría que tratar de hacer es hacer algún cambio en la dieta, el aporte de rollos para que el animal tenga, y algo de grano para que tenga algo de energía. Si no se aplicó hasta ese momento el suministro de sales magnesiadas para que el aporte sea constante de magnesio, y esas son las medidas que normalmente se recomiendan. Bueno, vamos, María, a la primera pausa. Vamos a hacer la pausa, Hernán, ya volvemos.